todas tus penas Él las quitará, y todas tus penas Él las quitará. ¿Te gusta para? ¿Estamos listos? ¿Cuántos hay conectados? ¿Dos? Pues bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes, buenas noches. Feliz sábado. Dios les bendiga grandemente. No sé si me escuche. Si hay alguien que esté ahí que me pueda decir si se escucha bien, si tiene buen audio.
Sábado a todos, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este estudio del día de hoy, donde estaremos hablando acerca del capítulo 5 del conflicto, capítulo 15, perdón, del conflicto de los siglos. Así que para iniciar, los voy a invitar para que podamos abrir nuestras Biblias. Vayamos al libro de Job. Job capítulo 9, verso número 2. Job capítulo 9, versículo 2. Y dice así: ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Esta es una pregunta que un día se hizo Job, y es una pregunta que los héroes del día de hoy que vamos a estudiar se hicieron alguna vez durante su vida. Así que los voy a invitar para que, así como estemos, podamos cerrar nuestros ojos, podamos inclinar nuestra cabeza. Vamos a pedir la bendición de Dios. Así que los invito a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta noche de tu día santo queremos darte infinitas gracias, porque sin lugar a dudas es por tu misericordia que podemos alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, en esta hora te pido una bendición especial, un derramamiento de tu Santo Espíritu por cada persona que está aquí presente, pero también por las personas que están escuchando a través de la tecnología. Señor, te pido que tu bendición sea con cada hermano, con cada cristiano que en esta hora está invocando tu santo nombre. Señor, pues, bendice este estudio y que tu palabra sea escuchado en el mundo entero. Acompáñanos y quédate con nosotros, por pedirlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, es la primera vez que vamos a hacer algo así. Nunca lo he hecho, así que los que están ahí en el Facebook, dejen ahí sus comentarios de qué les gustaría que hubiera. Debo de decir que este estudio del conflicto de los siglos ya lo hemos tenido en nuestra iglesia, de la iglesia de Solidaridad, y es por eso que estamos iniciando con el capítulo número 15. Si alguno se lo está preguntando, es por eso, porque ya nosotros tenemos el estudio avanzado, y ahora por cuestiones del COVID-19, pues tenemos que reunirnos ahora en nuestros hogares. Así que estamos haciendo el estudio del conflicto de los siglos a través de las redes sociales. Así que pues los que están escuchando, los que se van a incluir más adelante, pues los invito para que puedan decirme ahí qué les pareció la transmisión, y si pudiéramos mejorarla, quizá la próxima semana lo podamos hacer a través de YouTube, pero por el día de hoy lo vamos a hacer por Facebook. Así que pues espero que pueda llegar hasta sus hogares y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Muy bien, como les comentaba, nuestro estudio del día de hoy va a estar basado en el capítulo número 15 de este maravilloso libro que se llama El conflicto de los siglos. Y el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy se titula La verdad progresa en Inglaterra. La verdad progresa en Inglaterra. Bueno, como pueden ver, ya estamos avanzados en nuestro estudio. Ya hemos recorrido muchas ciudades, muchos lugares de Europa, y todo lo que hemos estado aprendiendo, pues lo vamos a seguir estudiando el día de hoy. Así que pues vamos ahora a ubicarnos en un país en el que ya hemos estado anteriormente, que es el país de Inglaterra. No sé si alguien recuerda qué héroe famoso ya habíamos hablado de él en Inglaterra. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No se les viene a la memoria? ¿Se acuerdan de Wycliffe? John Wycliffe. Bueno, John Wycliffe es originario de Inglaterra, y él fue uno de los que inició el movimiento protestante en este país. Obviamente vamos a hablar de otros héroes nuevos que surgieron después
que surgieron después de Wycliffe. Si recuerdan ustedes, Wycliffe, él fue quemado en la hoguera. Él dio testimonio del valor de poder llevar el nombre de Dios en alto. Así que hoy vamos a hablar de dos héroes que se mencionan en este capítulo número 15. Ustedes después con el tiempo van a poder leer por completo el capítulo número 15, pero por lo pronto vamos a hacer dos héroes. Se mencionan por ahí otros más, pero vamos a ubicarnos solamente en dos que para mi consideración es de los más importantes. Así que el primero del que vamos a hablar en esta ocasión es acerca de este hombre que aparece aquí en la pantalla, y su nombre es William Tyndale. William Tyndale, para que lo memoricen muy bien y que lo puedan recordar. Este hombre es muy importante para el protestantismo. ¿Por qué? Ustedes han de recordar que John Wycliffe había hecho una traducción de la Biblia, ¿se acuerdan? Había hecho una traducción de la Biblia para Inglaterra. Pero la traducción que este hombre, John Wycliffe, había hecho, tenía varios errores en su traducción. Obviamente, él lo hizo lo mejor que pudo. Y realmente fue de gran bendición para el pueblo de Inglaterra. Pero su Biblia aún tenía algunos errores. Y de hecho la Biblia de John Wycliffe, por ser muy costosa al inicio de la revolución industrial con la imprenta, por ser muy costosa no podía llegar a todo el pueblo de Inglaterra. Únicamente aquellos adinerados, aquellos que tenían una buena condición económica social, pues podían adquirir su Biblia. Pero dice el Conflicto de los Siglos que gran parte todavía de Inglaterra no podían obtener su Biblia porque pues era muy costosa. Así que este hombre aparece en la historia. Y bueno, ¿qué hace Tyndale? Tyndale, al igual que muchos otros de los héroes que ya hemos mencionado, él empieza a tener una preocupación especial porque las personas puedan tener su Biblia en sus hogares. La mayor parte de la lucha de estos hombres era por eso, porque ellos consideraban que la verdad, que la palabra de Dios pudiera estar en los hogares de las personas y que todos pudieran llegar a la Biblia, que pudieran tener libre acceso a la palabra de Dios. Hay que recordar que en estos tiempos la palabra de Dios no la tenía cualquiera. Ya lo mencioné, únicamente aquellos que podían pagarla, aquellos que podían tener dinero y los que podían leer los idiomas originales de la palabra de Dios. Si no, de otra manera no podían llegar a la palabra de Dios. Así que esta fue una preocupación de este hombre Tyndale, que él estaba preocupado porque todos los hogares de Inglaterra tuvieran la palabra de Dios. En esa época de Tyndale, había otra Biblia. Aparte de la de Wycliffe, había otra Biblia que estaba mucho de moda ahí porque era quizá la mejor Biblia traducida en ese entonces. Era una Biblia, déjenme buscar aquí la palabra exacta para no mentirles.
era la Biblia latina del Nuevo Testamento, versión greco. ¿Ok? Biblia latina del Nuevo Testamento, versión greco. Es decir, que esta Biblia ni siquiera estaba traducida al inglés. Tyndale tenía esa preocupación y ese interés porque las personas tuvieran su Biblia en su hogar. Así que él se dedicó, con la ayuda de esta Biblia greco, él se dedicó a traducirla al inglés. Porque esta Biblia era la Biblia mejor traducida hasta ese entonces. Así que Tyndale empieza su traducción del Nuevo Testamento. Primeramente el Nuevo Testamento. Pero resulta que en el país de Inglaterra había mucha extorsión por parte de Roma. Roma estaba en constante persecución por aquellos que iban en contra de sus principios, o al menos de los que ellos creían que eran correctos. Así que para los romanos, para la iglesia romana, no era opción que las personas tuvieran su Biblia. La Biblia únicamente la podían tener los obispos, o lo podían tener los cardenales o los papas, gente de altura dentro de la iglesia romana. Ellos son los únicos que podían tener acceso a la Biblia, así que para ellos la opción de que las Biblias llegaran a las casas de las personas no era opción, no estaba en sus planes. Y cuando se enteraron de que Tyndale tenía esta idea de que todas las personas tuvieran su Biblia, obviamente le pusieron muchas trabas. Así que cada vez que Tyndale se tomaba el tiempo de traducir la palabra de Dios del greco al inglés, siempre había alguien que intervenía e interrumpía esa traducción y no se lo permitían. Así que Tyndale, después de muchos intentos por querer traducir la Biblia ahí en Inglaterra, en su país natal, prefirió irse a Alemania. Obviamente Tyndale para ese entonces ya conocía a Martín Lutero y conocía sus estudios y conocía sus escritos que Martín Lutero había hecho y que habían llegado hasta Inglaterra. Así que Tyndale se dirigió a un lugar que posiblemente se acuerdan ustedes, que es Worms. ¿Se acuerdan de ese lugar? ¿Qué pasó ahí en Worms? ¿Qué pasó con Martín Lutero? O mejor se acuerdan de la dieta de Worms. ¿Se acuerdan? Martín Lutero había sido llevado a esa dieta en Worms para que fuera condenado a la muerte. Porque Martín Lutero había clavado sus 95 tesis, ¿se acuerdan? Sus 95 tesis en donde todas y cada una de ellas hablaban en contra de la iglesia romana. Entonces, Martín Lutero lleva por ahí una lucha, por decirlo de algún modo, en un juicio para que la palabra de Dios no fuera frenada por la iglesia romana, y gracias a Dios, si recordamos, Martín Lutero ganó esa ocasión y la iglesia romana no pudo parar el avance de la palabra de Dios. Así que Tyndale, conociendo todo esto, se dirigió a Alemania, se dirigió a Worms, a donde había estado alguna vez Martín Lutero, y él sabía que allí él iba a encontrar a muchas personas que le iban a poder ayudar en su comisión de esta traducción de la Biblia al inglés. Cuando Tyndale llega a Alemania, en 2 ocasiones intentó hacer la traducción, pero dice que en ambas, al igual que en Inglaterra, él encontró oposición y había sido frenado. Pero en la tercera oportunidad que él tuvo, dice que encontró a otros hermanos, a otros protestantes que lo cobijaron, que lo ayudaron y le permitieron a él concluir con la traducción del Nuevo Testamento al inglés. Dice el Conflicto de los Siglos que esta primera traducción de Tyndale se imprimieron más de 3,000 ejemplares de la Biblia, del puro Nuevo Testamento, más de 3,000 ejemplares. Y en ese mismo año donde él pudo realizar la traducción de la palabra de Dios, se logró hacer una segunda edición.
una segunda edición. Pasó un hecho muy curioso con Tyndale. Mientras Tyndale se dedicaba a la traducción de la palabra de Dios y la iglesia romana, por el otro lado, estaba intentando frenar que las Biblias llegaran a los hogares de Inglaterra, resulta ser que en una ocasión uno de los ministros de la iglesia romana, en su afán por detener esta complicidad de Tyndale por llevar la Biblia a Inglaterra, dice que este sacerdote se le hizo fácil comprar todas las Biblias que Tyndale había hecho. Para él pensaba que iba a frenar la palabra de Dios. Así que lo que este sacerdote nunca se imaginó es que con el dinero que te pagó para comprar todas las Biblias y que no se fueran distribuidas en Inglaterra, con ese mismo dinero se hicieron ejemplares, muchos más, y se hicieron mejores traducciones, porque ahora Tyndale tenía patrocinio. Ya no estaba solo. Ese dinero que la iglesia romana pensaba que iba a ser de maldición para Tyndale, pues para Tyndale fue una bendición, porque ahora él estaba patrocinado por la misma iglesia romana para ahora él hacer más ejemplares de la Biblia y con una mejor traducción. Así que después de esta curiosa anécdota de Tyndale, dice Conflicto de los Siglos que Tyndale es capturado, es tomado preso por la iglesia romana. Y cuando a él se le cuestiona cómo le había hecho para conseguir todo el dinero para hacer lo que él hizo, ¿ustedes qué creen que él respondió? ¿Qué se imaginan que pudo haber dicho Tyndale de dónde consiguió el dinero para patrocinar sus Biblias? ¿Se imaginan? Tyndale les dijo: ustedes mismos me dieron el dinero para yo poder traducir la palabra de Dios. Obviamente Tyndale había culpado a aquel sacerdote que en aquella ocasión había comprado todas las Biblias con su afán de desaparecerlas. Convirtió una maldición en una bendición. Lamentablemente, Tyndale, después de esta captura, después de que fue tomado preso, Tyndale perdió la vida, porque fue torturado y fue asesinado por la iglesia romana de aquel entonces. Pero la evidencia de este hombre ahí quedó, porque ahora la palabra de Dios había llegado a los hogares de Inglaterra, y todas las personas, o al menos las que les había llegado esta palabra de Dios, pudieron tener la verdad en su propia lengua, que era el sueño de Tyndale. Y el sueño de Tyndale se cumplió, que los hogares de Inglaterra conocieran la verdad acerca de la palabra de Dios. Cuando ustedes lean el capítulo número 15 del Conflicto de los Siglos, se van a encontrar por ahí a otros personajes importantes. Por ahí podemos encontrar a John Knox. Este hombre él creció y vivió en Escocia. Escocia se encuentra arribita de Inglaterra. Inglaterra es este lugar que está aquí en color salmón, y arriba, esto azul, es Escocia. Y ahí aparece John Knox. Únicamente lo voy a mencionar así rápidamente para que ustedes lo tengan en consideración. John Knox fue uno de los protestantes que apareció en Escocia. Escocia había pasado por una situación complicada con respecto a la palabra de Dios. Por ahí se habla de que estuvo a punto de desaparecer la palabra de Dios en Escocia, pero gracias a hombres como William Tyndale en Inglaterra o el John Knox que les menciono en Escocia, la verdad se mantuvo presente. ¿Qué fue lo que hizo John Knox? Bueno, John Knox se tuvo que enfrentar a la misma reina de Escocia. A la misma reina de Escocia. Él fue llamado para compadecer delante de la reina de Escocia. Y cuando John Knox llega con la reina de Escocia, obviamente la reina lo había mandado llamar para frenar, porque John Knox se había convertido en un gran predicador de su tiempo.
y todas las personas iban a escuchar a John Knox. Pero él no tenía un mensaje como el que hacía la iglesia romana. Él tenía un mensaje como el de los demás protestantes que hablaban en contra de la iglesia romana. Y entonces John Knox dice el conflicto de los siglos que nunca se sublevó a la reina. Nunca permitió que el poderío de la reina se impusiera ante la verdad. Y John Knox fue uno de los que utilizó la palabra de Dios para defender la verdad. Ustedes van a poder leer su historia completa en el capítulo 15 del conflicto de los siglos. Pero ahora voy a pasar a otro personaje importante que podemos encontrar en este capítulo número 15 del conflicto de los siglos, que se titula La verdad progresa en Inglaterra. Este otro personaje se llama Juan Wesley. Juan Wesley, en sus inicios, él pertenecía a la iglesia de Roma. Él era hermano de Carlos Wesley y ambos habían crecido dentro de la iglesia romana. ¿Qué pasa con ellos dos? Resulta ser, como pueden ver ustedes, la edad de cuando aparece Juan Wesley a la edad cuando estaba Tyndale, ya pasaron bastantes años, más de 100 años ya pasaron, de Tyndale a Wesley, ya pasaron más de 100 años. Entonces ustedes pueden notar que esto ya es una generación completamente nueva. Y saben, tristemente en Inglaterra para este entonces ya se había perdido por completo aquella frase de Martín Lutero: el justo por la fe vivirá. Aquello se había perdido. Ahora las personas de Inglaterra creían que por sus obras ellos iban a ser salvos. Esa era la doctrina característica de ese tiempo. Carlos, su hermano de Juan Wesley, en una ocasión, dice el conflicto de los siglos, que él se enferma de tal grado que él piensa que va a morir. Y en su lecho de muerte, cuando está ahí enfermo, agonizando, vienen otras personas y le preguntan a él: ¿qué es lo que a ti te ayuda a permanecer fiel a Dios? Y Carlos Wesley contesta: yo estoy seguro de que voy a ir al cielo, parafraseando lo que dice Carlos, porque mis obras, todo lo que yo he hecho, me va a llevar allá. Si tú y yo notamos las palabras de Carlos Wesley, podemos notar una vanagloria hacia sí mismo, ¿no es así? Es decir, Carlos Wesley pensaba que él iba a ir al cielo porque se lo había ganado, porque sus obras hablaban por él. Esa era la doctrina que había en Inglaterra en ese entonces. Es decir, todas las personas creían que por sus méritos podían ganarse el cielo. Algo que obviamente no viene en la palabra de Dios. No hay nada en nosotros, no hay ningún mérito en nosotros por el cual tú y yo podamos ser salvos. Es única y exclusivamente por gracia de Cristo Jesús. Y esa verdad ya ha llegado a nosotros, obviamente, a nuestro tiempo, gracias a la palabra de Dios y gracias a hombres como Tyndale, gracias a hombres como Juan Wesley, que siempre se mantuvieron firmes a la verdad. Pero en sus inicios ellos tuvieron que luchar contra esto. Carlos Wesley, su hermano, no murió en esa ocasión. No murió, se sanó de su enfermedad y continuaron. Ellos se habían convertido en grandes predicadores de la iglesia y fueron mandados en una ocasión a América. Ya para este tiempo ya América ya existía. Y ellos fueron mandados a América como misioneros de la iglesia católica, de la iglesia romana, de la iglesia papal. Ellos fueron hacia allá. Y el conflicto de los siglos relata algo muy curioso. Dice que mientras
mientras ellos dos, Carlos y Wesley, iban en un barco hacia América, a la mitad del camino por ahí se encontraron con una tormenta muy fuerte. Y Juan y Carlos estaban asustadísimos. Creo que es algo natural, ¿no? Normal, que cualquiera de nosotros estuviera en una situación similar, pues sentiría. Ellos iban viajando junto con unos alemanes. Y curiosamente, ellos notaron que los alemanes, antes de asustarse, antes de sentir temor por aquella tormenta que estaba cayendo sobre ellos, dice que miraron cómo aquellos hombres tomaron una palabra de Dios y empezaron a leer un salmo. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Y dice el conflicto de los siglos que es algo que ellos nunca habían mirado en su iglesia. Porque se acuerdan que yo les había comentado que la iglesia romana no permitía que tuvieran la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Entonces para ellos era algo impresionante que aquellos alemanes hayan sacado una Biblia y se hayan puesto a leer un salmo en medio de la tormenta. Y bueno, para ellos aquello fue algo impresionante, más para su fe de ellos, que ellos no creían hasta ese tiempo, pues prácticamente no sabían acerca de la palabra, la misma iglesia. Así que cuando ellos llegan a América, de hecho esta pintura que se ve aquí es una pintura de Juan Wesley predicando a unas personas que habían llegado, cuando ya habían llegado a América. Cuando ellos llegan a América, curiosamente ellos se dan cuenta de que allí en América ya existía la palabra de Dios. Y si ustedes recordarán, los primeros pobladores de América no eran sino otros cristianos que habían huido de la persecución que existía en Europa. Por lo tanto, las personas que ya estaban allí en América, ellos ya conocían la palabra de Dios. Ellos ya tenían conocimiento de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Así que para ellos, más que enseñarles, fueron a aprender. Porque dice que ellos se encontraron ahí con una iglesia que todavía existe hasta la actualidad y que se les conoce como metodistas. La iglesia metodista. Y ellos aprendieron a través de esta iglesia, la iglesia metodista, aprendieron que no hay nada en nosotros por lo cual podamos ser salvos. Que nuestras obras jamás van a poder comprar el cielo. Todas estas verdades ellos las aprendieron ahí, en América. Es muy curioso cómo Dios trabaja a través de las personas. Muchas veces el mensaje de Dios llega hacia nosotros por quienes menos pensamos. Juan Wesley y su hermano Carlos Wesley, cuando fueron a América, ellos iban con la decisión de ir a enseñar a otros lo que ellos conocían. Pero cuando llegan allá se dan cuenta de que en realidad no conocían nada. Y ellos terminaron aprendiendo de aquellas personas que ellos pensaban que iban a enseñar. La palabra de Dios llega a Juan Wesley a través de esta iglesia metodista. Así que cuando ellos regresan a Inglaterra, pues ya regresan con una nueva verdad, con una cosquillita en su cabeza y en su corazón que les estaba llamando a hacer un cambio en ellos. Y fue Juan Wesley el que primeramente se dedica a predicar la palabra de Dios. Juan Wesley se llegó a convertir en uno de los más grandes predicadores protestantes que han existido en Inglaterra. Juan Wesley se encontró con un texto bíblico donde él se da cuenta de que la palabra de Dios aún
es permanente, que aún tiene la ley de Dios. Él se encontró con el siguiente texto: porque no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Se acuerdan de quién son estas palabras? ¿Quién dijo estas palabras en la Biblia? ¿Quién dijo: yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla? Pues fue Jesús. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en carne propia. Juan Wesley se convierte en ese gran predicador que necesitaba Inglaterra y que llevó el mensaje a muchos lugares. Obviamente esto le llevó a Wesley a tener muchos enemigos. Muchos enemigos. Todos aquellos que ponen siempre a Dios en primer lugar. Todos aquellos que siempre ponen la palabra de Dios en primer lugar. Dice la palabra de Dios que se van a llevar pues muchos enemigos. Muchos enemigos. Dice que Juan Wesley comparaba a aquellos que hablaban en contra de la Biblia, los comparaba con Judas. Es decir, aquellas personas que decían que la palabra de Dios ya no tenía valor, aquellas personas que decían que la palabra de Dios ya no servía, para Wesley eran comparados con Judas Iscariote. Es decir, eran traidores de Cristo Jesús. Y él decía: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como una vez lo hizo Judas Iscariote. Por eso, el mayor mensaje de Wesley para el pueblo de Inglaterra era honrar siempre a Dios y buscarlo a través de su palabra. Me gustaría terminar el estudio de esta tarde con estas palabras que encontramos al final del capítulo 15 del Conflicto de los Siglos. La vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en la iglesia de hoy. En otras palabras, Wesley tuvo que luchar consigo mismo. A veces el mayor enemigo que podemos encontrar en nuestra vida cristiana, el mayor enemigo que podemos encontrar en nuestro caminar, muchas veces somos nosotros mismos. Y Wesley tuvo que luchar contra él mismo, porque él pensaba que él se podía ganar el cielo con lo que él hacía. Pero finalmente él descubre que es solamente a través de Cristo, que es solamente a través de su sacrificio en la cruz, que tú y yo podemos ser salvos. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a ser humildes y a permitir que Cristo Jesús trabaje en nosotros para que transforme nuestro corazón, así como un día lo hizo con Juan Wesley. Así que, hermanos, este es el mensaje del capítulo 5 para nosotros en esta noche. Capítulo 15, la verdad progresa en Inglaterra. ¿Ok? ¿Cuántas personas se terminaron conectando? ¿Cuántas personas hay? 9. Muy bien. Pues agradecemos a todos los que nos acompañaron esta noche, a mi familia aquí en casa también. Gracias. Esperemos en Dios que el estudio del conflicto de los siglos pueda ser de bendición para nosotros. El siguiente capítulo que vamos a estar estudiando el próximo viernes se titula, capítulo número 16, La Biblia y la Revolución Francesa. La Biblia y la Revolución
francesa. Así que hermanos, pues los invito y los animo para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Este libro, El conflicto de los siglos, es fascinante y encontramos grandes mensajes, encontramos gran inspiración en hombres como Juan Wesley, que tuvo que luchar consigo mismo, como Tyndale, que dio su vida para que las personas pudieran tener la palabra de Dios en sus hogares, para que tú y yo podamos también hacer sacrificios el día de hoy para honra y gloria de nuestro Dios. Así que pues me gustaría terminar con otra oración. Podamos pedir la bendición de Dios en nuestras vidas y que sea el Señor quien nos acompañe y nos dirija en estos momentos difíciles que también estamos pasando en nuestro tiempo. Hay que recordar que más que sentirnos temerosos, seamos como aquellos alemanes que iban en aquel barco, que podamos aferrarnos a Cristo Jesús y que en medio de la tempestad, en medio de las dificultades que estamos pasando en estos días, podamos confiar plenamente en Dios y que Él va a hacer milagros a través de sus hijos. Así que les voy a invitar para que inclinemos nuestros rostros y pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta noche de tu día santo, estamos infinitamente agradecidos contigo, porque sin lugar a dudas tú has utilizado a hombres durante la historia, durante toda la vida de este mundo, Señor, para que tu palabra permanezca con nosotros. Ahora, Señor, permite que cada uno de nosotros pueda ser un héroe moderno, que pueda poner en alto tu nombre, Señor, y que pueda llevar tu palabra a donde quiera sea necesario. Señor, nos ponemos en tus manos, confiamos en tu poder, confiamos en tus milagros y en tus bendiciones. Te pedimos pues que acompañes a cada persona que está escuchando este mensaje y que lo puedas bendecir con tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nuevamente muchas gracias a todos, feliz sábado y que el Señor los bendiga donde todos se encuentren. Nos veremos, si Dios lo permite, el próximo viernes con un capítulo nuevo y un estudio nuevo. Que el Señor les bendiga grandemente.